Dicen que el metro de la Ciudad de México es como un mundo aparte. Kilómetros de túneles oscuros, estaciones abandonadas y pasillos interminables donde millones de personas pasan cada día. Pero cuando los trenes se detienen, cuando las luces parpadean y cuando crees que estás solo, es ahí donde aparecen las historias que pocos se atreven a contar. El día de hoy, en Biliminal, escucharás testimonios estremecedores basados en el metro de la Ciudad de México. Historias de lo paranormal, lo inexplicable, pero también de lo humano, que a veces puede ser igual o más espantoso. Ponte cómodo, apaga la luz y acompáñame en este viaje sin vuelta por los túneles del miedo. El vigilante de la estación. Trabajo como guardia de seguridad en una estación del metro que, como saben, cierra a la medianoche. Mi turno normalmente empieza desde las 10 p.m. y termina hasta las 6 de la mañana, cuando llegan los primeros usuarios. La mayoría de tiempo es algo cansado. Caminar los andenes, revisar que no se quede nadie escondido, apagar algunas luces y hacer mi rutina por los pasillos. Me acuerdo que esa noche, poco después de la 1:30 de la madrugada, estaba caminando como siempre, cuando noté algo extraño. El andén estaba vacío, como normalmente, pero en la vía contraria alcancé a ver claramente la silueta de una persona caminando hacia el túnel. No me alarmé de inmediato. Pensé que quizás alguien se había quedado ahí. Le grité con autoridad: «Oiga, no puede estar ahí. Tiene que salir, por favor». La figura no contestó. Caminaba despacio, encorvado, como si le pesara la espalda. Encendí mi lámpara, pero cuando entré en el túnel, lo único que encontré fue silencio. El aire estaba muy denso, húmedo, con un olor metálico que nunca había notado. Estuve viendo con la lámpara cada rincón. Incluso grité varias veces, pero no había nadie. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, aunque el túnel parecía vacío. Volví al andén y cuando menos lo esperaba, ahí estaba de nuevo, la silueta parada al final, justo donde la luz se difuminaba. Ahora no caminaba, solo estaba inmóvil, mirándome, o al menos eso parecía, porque la verdad nunca llegué a distinguir su cara. Me quedé helado. Levanté la lámpara y justo cuando el haz de la luz lo alcanzó, desapareció.
como si se hubiera apagado junto con la lámpara. Esa noche casi no hablé de lo que me pasó, pero al día siguiente, mi compañero de turno, al verme pálido y sin ganas de comer, me preguntó: Ya te tocó verlo, ¿verdad? Solté una carcajada nerviosa intentando negar, pero él insistió. Me dijo que varios guardias lo habían visto. Un hombre que camina en los túneles después de medianoche. Nunca contesta, ni tampoco se acerca. Solo aparece y desaparece como si fuera parte del lugar. Algunos dicen que fue un trabajador que murió en un accidente en la construcción. Otros creen que es el alma de alguien que se aventó a las vías. Yo no sé qué pensar. Lo único que sé es que cada noche que entro a esa estación, me siento observado. Y aunque no lo vea, sé que él está ahí, caminando en la oscuridad. El hombre que no quería bajar. Una noche tomé el metro en dirección a universidad. Eran casi las 11 y el vagón estaba vacío salvo por un hombre sentado frente a mí. No hablaba. Estaba inmóvil. Solo me miraba fijamente. Llegamos a Copilco, después a Miguel Ángel de Quevedo, y nunca bajaba. La verdad, en ese punto yo ya me estaba empezando a sentir incómodo, pero pensaba que quizá esperaba otra estación. Al llegar al final de la línea, todos debíamos bajar, y yo lo hice lo más pronto que pude. Pero él se quedó ahí. Seguía ahí, inmóvil, y mirándome. Como era el último viaje de la noche, me acuerdo que el conductor se acercó y le dijo que se tenía que salir. Pero lo que pasó después me congeló totalmente. El hombre giró la cabeza con una expresión de felicidad, pero era diferente. Esta expresión era muy macabra. Y luego simplemente se levantó y se fue sin voltear atrás. Nadie la volvió a ver. El conductor me dijo en voz baja: Siempre aparece alguien así en los últimos viajes. No son de aquí. La niña que pide ayuda. Una madrugada viajaba en el último vagón hacia Pantitlán. Me acuerdo que estaba casi vacío. De pronto, escuché un llanto suave,
como el de una niña. Pensé que era mi imaginación, pero el llanto volvía después de que pasábamos por cada túnel. Me armé de valor y me acerqué a la puerta del siguiente vagón. Y ahí estaba. Era una niña con vestido blanco, llorando con la cabeza agachada. Quise ayudarla, pero cuando quise acercarme, me acuerdo que las luces del metro se apagaron y sentí como alguien me tocaba la espalda. Me giré para ver quién era, pero no vi a nadie. Cuando quise volver con la niña, ella ya no estaba. Solo quedó el eco de su llanto. Volví a mi asiento y una señora mayor que estaba al lado me dijo que no intentara buscarla. Esa niña se aparece en la línea desde hace muchos años. Murió en un accidente y sigue pidiendo que alguien la lleve a casa. El acosador del vagón solitario. Soy estudiante y muchas veces me toca volver a casa tarde. En una de esas, tomé el metro casi vacío en la línea 3. El vagón estaba desierto y pensé que sería un viaje tranquilo. En la siguiente estación, entró un hombre con una chaqueta negra y se sentó a varios asientos de distancia. Pero desde el primer momento me di cuenta de algo. No dejaba de mirarme. Esa mirada fija, pesada, era como si me estuviera estudiando. Traté de no darle importancia e ignorarlo, pero cada vez que volteaba, seguía observándome. Después de unas estaciones, decidí moverme más lejos. Y entonces lo noté. Él también se cambió de asiento, pero esta vez más cerca. El estómago me dio vueltas de miedo. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero cuando lo volví a hacer, cuando me cambié otra vez de asiento, este sujeto volvió a hacer el mismo movimiento, aunque se acercaba más. Me levanté de golpe y caminé hacia el siguiente vagón. Crucé la puerta apresurado, con el corazón latiendo a 1000, pero al dar unos pasos, escuché cómo este se movía detrás de mí. Era él. No me decía nada. Solo caminaba lento. Le pude ver la cara y tenía una expresión bastante macabra. Sus ojos estaban totalmente fijados en mí.
El pánico me consumió. Y en la siguiente estación me salí del metro. Subí las escaleras casi sin aire y busqué a un policía. Cuando volteé, el hombre ya no estaba. Pregunté a algunas personas, pero parece que nadie lo había visto salir detrás de mí. Les juro que ese miedo fue peor que cualquier cosa paranormal. Porque con los fantasmas, uno al menos sabe que son cosas imposibles, pero los vivos son capaces de lo peor. El vagón vacío, que no debía estar ahí. Yo salí de trabajar tarde y esperaba el último tren. El andén estaba casi vacío. Apenas, me parece, 5 personas más. Cuando llegó, vi algo extraño. Al final, un vagón estaba completamente iluminado y vacío, como si estuviera nuevo. Me emocioné porque pensé que podría viajar cómodo y solo. Así que me subí sin dudar. Me senté junto a la ventana, disfrutando del silencio. Pero en cuanto el tren se puso en marcha, noté algo. No habían anuncios de las estaciones. No se escuchaba este pitido clásico del metro. Y cuando miré hacia la cabina, estaba vacía. No había conductor. El tren avanzaba más rápido de lo normal. Nos metimos en un túnel que parecía interminable, como si nunca llegáramos a otra estación. Me comencé a espantar, porque ya habíamos tardado bastante. El corazón me empezó a latir más y más fuerte. Comencé a golpear las puertas. Intenté abrirlas. Nadie contestaba. Miré a los lados y entonces lo vi. En el reflejo de la ventana aparecían personas sentadas en los asientos. Pero esto no podía ser posible. Ellos no estaban ahí, pero sí sus reflejos. Eran gente pálida con ojeras profundas, vestidos con prendas antiguas. Algunos me miraban directamente, otros mantenían la cabeza gacha. Una señora incluso parecía murmurarme algo, aunque no podía escuchar su voz. Me levanté espantado y caminé por el vagón. Cada vez que me acercaba a uno de esos reflejos, desaparecía. Pero cuando me alejaba, volvían a aparecer en el cristal.
Era como si se burlaran de mí. Las luces comenzaron a parpadear. El tren seguía avanzando sin detenerse. Sentí que si me quedaba más tiempo ahí, jamás volvería a salir. Lo único que pude hacer fue sentarme y orar, diciéndome a mí mismo que nada era verdadero. Y entonces escuché el sonido del vagón frenando de golpe. Abrí los ojos y estaba otra vez en la estación anterior. Rodeado de pasajeros normales, como si esto no hubiera pasado. Estaban ahí las mismas 5 personas. Pero había un detalle que me dejó perplejo. Del otro lado, frente a mí, había una flor seca, como las que dejan en los altares de muertos. Parecía que nadie más la podía ver, pero yo sí. El hombre que hablaba solo. Una noche, un sujeto subió al vagón donde yo estaba. Venía murmurando cosas, como si hablara con alguien invisible. Al principio solo lo tomé como alguien loco, tal vez algún drogadicto o algo así. Pero después noté que contestaba, como si en verdad alguien le estuviera respondiendo. Y se burlaba, asentía con la cabeza y en un momento gritó: Déjame en paz. Yo no te maté. Todos los pasajeros volteamos y nos quedamos viendo. Entonces golpeó el asiento vacío frente a él, como si alguien estuviera ahí. Estábamos comenzando a espantarnos. En la siguiente estación, él se bajó, todavía discutiendo con su acompañante. El vagón, junto con todas las personas, nos quedamos totalmente en silencio. Quizás algunos se preguntan qué habrá consumido, qué fue por lo que pasó para terminar en ese estado. O quizás esta persona hizo algo de lo que está pagando y pagará por lo que le quede de vida.
en los túneles de mantenimiento. Un trabajador de limpieza contó que mientras estaba haciendo sus labores cerca de un túnel clausurado en la línea 8, escuchó voces pidiendo auxilio. Él pensó que alguien se había colado, así que entró con su lámpara. El aire estaba helado, y cuanto más avanzaba, más fuerte eran los gritos. Llegó a una pared de concreto. El túnel estaba sellado. De pronto, estos gritos se transformaron en burlas. Y sintió que algo le soplaba la nuca. Él volvió lo más pronto que pudo y juró no volver a acercarse nunca más a esta estación. Platicando él con sus compañeros, le comentaron que ahí, hace ya algunos años, hubo un colapso que dejó atrapados a varios trabajadores, y algunos llegan a creer que siguen ahí abajo, pidiendo ayuda. Alguien me seguía entre estaciones. No sé si alguien más lo ha vivido, pero yo nunca olvidaré lo que me pasó una noche en la línea 3. Eran casi las 11:40 y yo iba de vuelta a mi casa, desde Hidalgo hacia Universidad. A esas horas ya no va tanta gente y en los últimos vagones todo estaba casi vacío. Me senté cerca de la puerta y en cuanto el tren avanzó, sentí esa sensación incómoda de que alguien me estaba observando. No sé por qué, pero giré hacia atrás y ahí estaba. Era un hombre con una especie de traje, sentado en la otra esquina del vagón. No parecía extraño a simple vista, pero lo que me inquietó fue que él me estaba viendo, muy fijo y sin moverse. Pensé que era alguien cansado o quizás perdido en sus pensamientos, así que traté de ignorarlo. Pero cuando el tren llegó a la siguiente estación y las puertas se abrieron, escuché el crujido de sus zapatos al levantarse y lo vi bajar. Yo tenía que bajarme en la siguiente estación. Cuando llegamos, eso hice. Bajé y lo vi otra vez.
Estaba parado a unos metros de mí, inmóvil, como si me estuviera esperando. Caminé por el pasillo, pero cada vez que volteaba, ahí estaba él, siempre a la misma distancia, ni más cerca, ni más lejos. Era como si copiara mi ritmo. Lo peor fue que al llegar a las escaleras eléctricas, estaban vacías. Subí deprisa, volteé de nuevo. Lo vi parado al pie de las escaleras, mirándome. Él no subió, solo estaba ahí parado. Cuando llegué arriba, traté de tranquilizarme, pensando que lo había dejado atrás. Pero al llegar al siguiente pasillo, ahí estaba otra vez, delante de mí. No pude entender cómo había llegado antes que yo. Yo estaba casi corriendo. Me dirigí hacia la salida. Y en cada esquina, en cada giro, él estaba ahí, siempre. Ni siquiera me habló, solo estaba ahí, inmóvil. Cuando logré salir del metro, el aire frío me golpeó y sentí alivio. Volteé hacia atrás convencido de que él ya no estaría. Pero para mi mala suerte, estaba ahí parado justo en la puerta de salida. No aguanté más. Busqué un taxi lo más veloz que pude y me fui. Esa fue la última vez que lo vi. Pero desde entonces, evito viajar de noche. Porque sentí que si me hubiera atrevido a quedarme un poco más, tal vez yo ya no estaría aquí para contarles esta anécdota. El pasajero que no era normal. Trabajo en la línea 2 y lo que voy a contar pasó hace un par de años. Cerca de las 10:30 de la noche. Yo iba en el vagón del medio, bastante lleno todavía porque mucha gente vuelve a esa hora. Entre toda la multitud, noté a un hombre muy extraño. Vestía un saco gris pasado de moda, como de los años 70, y cargaba un portafolio desgastado. No parecía tener nada de malo, pero algo en él no cuadraba. Lo primero que me sacó de onda fue su piel. Se veía demasiado pálida, como si no hubiera estado bajo el sol en años. Además, nadie lo tocaba.
Aunque el vagón estaba lleno y todos iban bien apretados, era como si a su alrededor hubiera un espacio vacío, un círculo donde nadie podía estar. Yo trataba de mirarlo de reojo, sin querer ser obvio. De pronto sentí que él también me estaba observando. Era imposible porque yo veía cómo sus ojos miraban a otra parte. Era como si me observara con algo más, como si supiera exactamente en qué estaba pensando. Y lo confirmé cuando, sin abrir la boca, escuché su voz clara en mi cabeza. No sigas mirándome. Me quedé helado. Traté de apartar la vista, pero en ese momento las luces del vagón parpadearon. Y durante un segundo juraría que vi a todos congelados, menos a él. Él estaba feliz. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, la gente comenzó a bajar y subir como siempre, pero él no se movió. Solo se quedó parado, mirando hacia la puerta, sin hacer nada. Y cuando las puertas se bloquearon, lo escuché de nuevo en mi cabeza. Todavía no es tu parada. Yo no sabía qué hacer. Me sentía atrapado. Como si realmente no pudiera bajarme aunque quisiera. Hasta que llegamos a Tacuba. Y ahí fue cuando todo cambió. El vagón se llenó aún más. La gente empujaba y entre el caos lo perdí de vista. Pensé que se había bajado, pero cuando giré hacia la ventana, ahí estaba él, afuera en el andén. Tenía una expresión de felicidad, como si me hubiera esperado todo el tiempo. Fue bastante extraño y aún no logro explicar lo que pasó. Los sonidos en los túneles bloqueados. Trabajo como guardia de seguridad en el metro de la Ciudad de México desde hace casi ya 8 años. Puedo decir que estoy bastante acostumbrado. Solo es pasar por pasillos vacíos, revisar que nadie se quede escondido en los vagones, asegurar que todo esté bien bloqueado antes de que se apaguen los sistemas principales. Pero lo que voy a contar me pasó en una de esas noches que parecen interminables, cuando el silencio pesa más que cualquier multitud. Me asignaron una inspección en la línea 7, un tramo que conecta Mixcoac con San Joaquín. Era poco después de la medianoche, cuando los últimos trenes ya habían sido retirados hacia los talleres y las estaciones estaban desiertas.
Caminaba solo, con la linterna en mano, escuchando únicamente mis pasos y el eco de mis botas contra el concreto. A los pocos minutos escuché algo que me hizo detenerme. Pasos, pero no eran los míos. Sonaban algo irregulares, como de alguien arrastrándose. A decir verdad, eran como si alguien caminara descalzo sobre la grava. Lo primero que pensé fue en algún trabajador de mantenimiento, así que me comuniqué por la radio para confirmar. Del otro lado me contestaron con calma. Negativo. No hay cuadrillas programadas en esa zona. La piel se me erizó. Seguí avanzando, convencido de que encontraría a algún colado. Quizá un indigente que se había escondido entre los vagones para pasar la noche. Pero los pasos parecían moverse en círculos. A veces delante de mí, a veces detrás de mí. Cada vez que giraba la lámpara, el túnel estaba vacío. Entonces escuché otro sonido, un golpeteo metálico. Al principio fue suave, como si alguien llevara un tubo contra la pared, pero luego se volvió insistente, más fuerte. El eco llenaba todo el túnel, hasta el punto en el que no sabía de dónde venía verdaderamente. Mi linterna comenzó a fallar, parpadeando justo en los momentos en los que más necesitaba luz. Me detuve, inhalando y exhalando fuerte. Fue ahí cuando las luces de emergencia se apagaron todas al mismo tiempo. Oscuridad total. Ni siquiera podía ver mis manos. Sentía que el aire se volvía espeso. Era como si estuviera tratando de respirar bajo el agua. El sonido de los pasos volvió, solo que esta vez mucho más cerca. Pude jurar que alguien caminaba justo detrás de mí. Giré de golpe, pero el haz de la luz de mi linterna solo iluminó el concreto húmedo y paredes agrietadas. Sin embargo, el olor cambió. Era un hedor fuerte, como a carne podrida. Este olor impregnó todo el túnel. Traté de avanzar con calma, pero al llegar a una curva, escuché claramente voces. No eran gritos ni palabras normales. Eran voces bajas, decenas de ellas. Estaban hablando en un idioma que no podía reconocer. Sonaban desde todas partes. Eran como si las paredes mismas estuvieran hablando. Encendí la radio, pero solo escuché estática. Lo peor me pasó al llegar a un rejado de seguridad.
una de esas que bloquean los tramos en reparación. Apenas puse la mano en ella, un golpe seco sacudió el metal desde el otro lado. No fue un accidente. Fue como si alguien o algo hubiera embestido el metal con todo su cuerpo. El eco del estruendo viajó por todo el túnel, y esas voces se transformaron en carcajadas ahogadas. No sabía qué hacer. Me quedé inmóvil. No sabía si irme o enfrentar lo que estaba detrás de mí. Con el corazón en la garganta, volví lentamente, apuntando la linterna hacia la reja. Y por un segundo juraría haber visto una sombra alargada, casi humana, pero con los brazos demasiado largos y las piernas dobladas en un ángulo imposible. Finalmente logré salir del túnel y reporté el incidente. Cuando llegué a la cabina de seguridad, mi compañero me escuchó con seriedad. Me dijo algo que aún me quita el sueño. Es imposible que hayas estado ahí. Ese túnel quedó clausurado hace 3 años. Nadie tiene acceso. Le mostré el registro de la zona que me asignaron y mi bitácora, pero él solo negó con la cabeza. Si entraste ahí, no creo que haya sido porque alguien te mandara. O al menos, no fue alguien que trabajara aquí. Hasta el día de hoy, sigo sin entender qué pasó esa noche. A veces pienso que entré en un lugar donde ya no debía estar. Quizás un pedazo de metro que quedó atrapado en el tiempo. O en algo mucho peor. El metro de la Ciudad de México es un universo aparte. Ahí debajo, entre los sonidos metálicos y la prisa de millones de personas, se esconden secretos que nunca llegan a aparecer en los periódicos. Algunas historias hablan de fantasmas, otros de presencias imposibles, pero también de peligros muy humanos. Porque en la oscuridad de los túneles, tanto los vivos como los muertos pueden ser motivo de miedo. La próxima vez que viajes en el metro, observa bien quién se sube contigo. Puede que no todos vengan de este mundo, o que no todos tengan las mejores intenciones. Gracias por haberme acompañado en este paseo por los túneles más oscuros de la Ciudad de México.
Si alguna vez viajas de noche en el metro y notas alguna mirada a demasiado tiempo, recuerda estas historias. Tal vez no estés tan solo como crees. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y activar la campana. Tu testimonio podría formar parte del próximo episodio. Así que si tienes algo que contar, házmelo saber en la dirección de los comentarios. Aquí en Biliminal, la línea entre lo verdadero y el misterio siempre está a punto de quebrarse.